¿Quiénes eran los amalecitas y por qué son considerados uno de los enemigos más persistentes de Israel en la Biblia? Cuando se habla de los pueblos que se enfrentaron a Israel, los amalecitas destacan por su hostilidad y su rol recurrente como adversarios del pueblo de Dios. Pero su historia es más profunda de lo que parece, llena de lecciones espirituales que aún resuenan hoy. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu comprensión sobre la lucha espiritual que todos enfrentamos. En este video vamos a explorar las historias no contadas de los amalecitas, desde sus orígenes hasta sus confrontaciones con Israel, y descubrir cómo su ejemplo nos enseña la importancia de la obediencia total a Dios y la necesidad de erradicar completamente el mal en nuestras vidas. A través de la Biblia, los amalecitas representan más que un enemigo físico. Son un símbolo de los desafíos espirituales que cada uno de nosotros debe enfrentar y superar. Los amalecitas, descendientes de Amaleque, quien era nieto de Esaú, son mencionados por primera vez en la Biblia en el libro de Génesis, Génesis 36:12. Este linaje coloca a los amalecitas en una relación directa con Israel, lo que añade una capa de tensión a su historia. Desde el principio, los amalecitas demostraron ser un pueblo belicoso y hostil hacia Israel, convirtiéndose en un enemigo recurrente a lo largo de las Escrituras. El primer enfrentamiento significativo entre Israel y los amalecitas ocurrió poco después del éxodo de Egipto, en la batalla de Refidim, Éxodo 17:8-16. Los amalecitas atacaron a los israelitas de manera sorpresiva, intentando detener su avance hacia la tierra prometida. Sin embargo, Moisés, con la ayuda de Aarón y Hur, intercedió por Israel, levantando sus manos hacia el cielo, y mientras lo hacía, Israel prevalecía en la batalla. Este evento subraya la importancia de la intercesión y la dependencia de la ayuda divina en la lucha contra el mal. La batalla de Refidim no solo fue un enfrentamiento militar, sino también un enfrentamiento espiritual. Dios ordenó a Moisés que escribiera un registro de este evento y lo recitara en los oídos de Josué, declarando que borraría por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Este mandato divino marcó el inicio de un conflicto continuo entre Israel y los amalecitas, simbolizando la lucha continua contra las fuerzas que se oponen a la voluntad de Dios. Después de la primera batalla con los amalecitas, Dios dejó claro que su pueblo tendría que enfrentarse nuevamente a este enemigo. Los amalecitas no solo representaban un peligro físico para Israel, sino que también simbolizaban la oposición a la voluntad de Dios. En 1 Samuel 15 encontramos uno de los pasajes más significativos relacionados con este pueblo, cuando Dios ordena al rey Saúl que destruya por completo a los amalecitas como un acto de juicio divino por sus maldades. Dios le dijo a Saúl a través del profeta Samuel: «Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene». 1 Samuel 15:2-3. La orden era clara: no debía quedar ningún amalecita vivo, ni sus animales, ni sus posesiones. Esta instrucción no era solo un mandato militar, sino una directriz espiritual: erradicar completamente la influencia de Amalec, que representaba el pecado y la rebeldía contra Dios. Sin embargo, Saúl no obedeció completamente. Aunque derrotó a los amalecitas, decidió dejar con vida a Agage, el rey de los amalecitas, y permitió que su ejército tomara lo mejor del ganado y las riquezas. Esta desobediencia no solo fue una violación directa del mandato de Dios, sino que también tuvo profundas implicaciones espirituales. Al no erradicar por completo a los amalecitas, Saúl permitió que la semilla del mal continuara, desafiando la soberanía y la justicia de Dios.
Este episodio nos enseña la importancia de la obediencia total a Dios. No cumplir completamente con su voluntad puede tener consecuencias duraderas, tanto para nosotros como para las generaciones futuras. La historia de Saúl y los amalecitas es una advertencia sobre los peligros de comprometerse con el pecado y no tomar en serio las instrucciones divinas. La desobediencia de Saúl tuvo consecuencias graves e inmediatas. Al no destruir por completo a los amalecitas, permitió que este enemigo persistiera y continuara representando una amenaza para Israel. En 1 Samuel 30, vemos cómo un grupo de amalecitas sobrevivientes atacó y saqueó la ciudad de Siclag, llevándose cautivas a las mujeres y los hijos de David y sus hombres mientras estaban en una campaña militar. Este ataque fue devastador, pero también sirvió como un recordatorio de las consecuencias de no obedecer completamente a Dios. La presencia continua de los amalecitas significaba que el peligro no había sido erradicado y que el mal, cuando no es completamente destruido, puede resurgir y causar aún más daño. Después del ataque, David consultó a Dios, y con su dirección persiguió a los amalecitas y logró rescatar a todos los cautivos y recuperar los bienes saqueados. Sin embargo, el hecho de que los amalecitas pudieran causar tal destrucción muestra cómo las decisiones desobedientes de una generación pueden tener repercusiones en las siguientes. La ejecución de Agage por el profeta Samuel, después de que Saúl fallara en hacerlo, también subraya la seriedad del mandato divino. Aunque Agage fue finalmente ejecutado, su supervivencia temporal permitió que su linaje continuara, lo que más tarde tendría consecuencias en la historia de Israel. Este episodio nos recuerda la importancia de seguir fielmente las instrucciones de Dios y las consecuencias de no hacerlo. La historia de los amalecitas no termina con Saúl y David. Su influencia persiste en la historia bíblica, llegando hasta el libro de Esther, donde encontramos a uno de sus descendientes más infames, Hamán. Descrito como un agageo, lo que indica su linaje directo de Agage, el rey amalecita que Saúl no logró ejecutar completamente, Hamán se convierte en un adversario mortal del pueblo judío. Hamán, lleno de odio hacia Mardoqueo y los judíos, planea un complot para exterminar a todos los judíos en el imperio persa. Este intento de genocidio es una escalada del conflicto entre Israel y los amalecitas, que comenzó siglos antes en el desierto. La persistencia de este enemigo simboliza cómo el mal, si no es completamente erradicado, puede resurgir de formas inesperadas y peligrosas. Sin embargo, Dios, en su soberanía, utiliza a Esther para frustrar los planes de Amán. La intervención divina a través de Esther y Mardoqueo no solo salva al pueblo judío, sino que también marca la caída definitiva de Amán y su linaje. Este episodio subraya la fidelidad de Dios para proteger a su pueblo, incluso cuando las amenazas parecen insuperables. La historia de Amán nos recuerda que la batalla espiritual es continua y que debemos estar vigilantes, confiando en que Dios siempre tiene el control. La supervivencia de Hamán es un recordatorio de que el mal debe ser enfrentado y derrotado, no solo en el plano físico, sino también en el espiritual. La historia de los amalecitas, desde su primer ataque en Refidim hasta la caída de Amán, está llena de lecciones espirituales que son relevantes para nosotros hoy. Una de las lecciones más importantes es la necesidad de erradicar completamente el mal de nuestras vidas, siguiendo el mandato de Dios sin vacilación. Los amalecitas simbolizan el pecado persistente que, si no se enfrenta con determinación, puede continuar afectando nuestras vidas de maneras destructivas. Dios no solo nos llama a combatir el mal exterior, sino también a enfrentar el pecado interno que puede estar arraigado en nuestro corazón. La desobediencia de Saúl, al no destruir completamente a los amalecitas,
nos enseña que no podemos permitir que pequeñas áreas de pecado permanezcan en nuestra vida, porque éstas pueden crecer y tener consecuencias devastadoras más adelante. Además, la historia de los amalecitas nos recuerda la importancia de la obediencia total a Dios. Cuando Dios nos da una instrucción, no es suficiente cumplirla parcialmente. Debemos seguir sus mandatos con precisión y determinación, sabiendo que Él ve el panorama completo y entiende las repercusiones de nuestras acciones o inacciones. Finalmente, la intervención divina en la historia de Esther demuestra que, aunque enfrentemos amenazas aparentemente insuperables, Dios siempre está con nosotros, dispuesto a protegernos y guiarnos. Nuestra tarea es confiar en Él y obedecer su palabra, sabiendo que su justicia prevalecerá. Si te gustó este video, no dejes de mirar el próximo que está aquí, en la end screen, sobre quiénes son los hititas. Veremos que, aunque eran una nación poderosa, su papel en la historia bíblica no es meramente histórico, sino que tiene un significado espiritual profundo que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y el mundo que nos rodea.